Bienvenidos a un nuevo vídeo donde continuamos con la explicación de la derivación de funciones a través de las reglas de derivación. En el pasado vídeo nos quedamos viendo cómo se derivaba una función compuesta mediante la regla de la cadena. Una función se dice que es compuesta cuando tenemos una función dentro de la cual, como argumento de la cual, está otra función. Por ejemplo, si yo tengo raíz cuadrada y aquí en vez de tener una x, pues tengo una función. Por ejemplo, yo que sé, e elevado a x. Eso es lo que se llama una función compuesta. Por ejemplo, otro ejemplo sería el logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 3. Tengo el logaritmo neperiano, pero aquí dentro, que es lo que se llama argumento de la función, hay otra función. Esto es lo que se denomina función compuesta. Tenemos una función y dentro de esa función hay otra función. A esa función que está dentro de la función que llamamos principal, la llamamos argumento. ¿Cómo se deriva una función compuesta? Pues se deriva primero la función principal, que es la que engloba a todas las demás, y luego la función que luego se deriva las funciones que están dentro. En este caso lo vamos a hacer solo con composición de dos funciones, se derivaría la función que está dentro que llamamos argumento. Bien, vamos a ver cómo se derivaría una función elevado a n, es decir, la derivada compuesta de la potencia. Ahora no tenemos x elevado a n como antes, sino una función elevado a n. ¿Cómo se derivaría? Pues se aplicaría la regla de la potencia a la función, es decir, el exponente por la función elevado a n-1, y habría que multiplicar por la derivada del argumento, es decir, por la derivada de la función. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo. Tenemos que derivar y igual a x cuadrado menos 3 elevado a la quinta. Vemos que la función principal es lo que engloba a la otra función, es decir, a x cuadrado menos 3, que es la potencia quinta. ¿Cómo derivaré yo esto? Pues derivaré primero como potencia. Aquí tendríamos la derivada de la potencia quinta. Pues el exponente por la función la copio igual elevado a 5 menos 1, al exponente menos 1, que es 4. Y ahora tendría que multiplicar por la derivada del argumento, es decir, lo que está elevado a la quinta, que es x cuadrado menos 3. Eso se llama argumento. Y la derivada del argumento sería la derivada de x al cuadrado, que es una potencia, pues el exponente 2 por x elevado a 2 menos 1, que es 1, menos la derivada de 3, que es 0. 2x menos 0, que es 2x. Bien, si multiplicamos 5 por 2 sería 10x por x cuadrado menos 3 elevado a la cuarta, que sería el resultado. Vamos a derivar esta función. Bien, aquí tenemos que parece un cociente, pero recordad que abajo lo que tenemos realmente es un número, no hay x, no hay variables, solo hay un número. Por lo tanto, lo que hacemos es pasar el número fuera, multiplicando. Este sería el número, un quinto, y esto sería la función. Tenemos, por lo tanto, un número multiplicado por una función. Un número por una función. Y la derivada de un número por una función es el número multiplicado por la derivada de la función. Y la derivada de la función es una potencia, pero que dentro tiene una función, no tiene x. Pues aplico la regla de la cadena. Sería la derivada de la potencia, que es la potencia 2, pues 2 por esto elevado a 2 menos 1, por la derivada de lo de dentro, de 3x menos 2, del argumento. Y la derivada de 3x menos 2 es 3 por 1 menos 0, es decir, 3. Si yo multiplico, 3 por 2 es 6, 6 partido por 5 y 2 menos 1 es 1. Me quedaría 6 quintos de 3x menos 2 elevado a 1, o lo que es lo mismo, 6 quintos multiplicado por 3x menos 2. Vamos ahora a derivar esta función. Nuevamente tenemos un número, lo sacamos, un tercio por 4 menos 2x elevado al cuadrado. Tengo un número por la función, la derivada sería el número multiplicado por la derivada de la función, y vuelve a ser una potencia, pero dentro hay una función que es 4 menos 2x. Pues sería la derivada de la potencia, 2 por esto elevado a 2 menos 1, por la derivada del argumento, que es 4 menos 2x. La derivada de 4 es 0, pero la derivada de menos 2x es menos 2. Como es un número negativo,
hay que ponerlo entre paréntesis. Recuerden que siempre que la derivada sea una suma, una resta o un número negativo, hay que ponerlo entre paréntesis. 2 por menos 2 es menos 4 entre 3, menos 4 tercios, de esto elevado a 2 menos 1, que es 1. Es decir, menos 4 tercios multiplicado por 4 menos 2x, que sería el resultado. Bien, vamos a ver ahora la forma compuesta de la derivada de la función inversa. Sería también igual a 1 partido, pero ahora en vez de por x, por una función. Derivaría primero como función inversa, es decir, y' igual a menos 1 partido, ahora no por x, sino por la función al cuadrado. Y ahora habría que multiplicar por la derivada del argumento, es decir, por la derivada de la función u. Si multiplicamos esto sería, pues, lo mismo poner menos u', porque 1 por u' es u', partido por u cuadrado. Bien, vamos ahora a ver un ejemplo, por ejemplo, y igual a 1 partido por 2x menos 4. Este es la función inversa, pero en vez de una x hay una función, 2x menos 4. Pondría entonces, para derivar, menos 1 partido por esta función al cuadrado, la derivada de la función inversa, multiplicado por la derivada del argumento, que es 2x menos 4. La derivada de 2x menos 4 es 2 por la derivada de x, que es 1, o sea, 2 por 1 es 2, menos 0, 2. Luego la derivada sería menos 2 partido 2x menos 4 al cuadrado. Vamos a ver ahora la derivada de la raíz cuadrada de una función. Pues habría que aplicar, la derivada sería 1 partido el doble de la raíz de esa función, la derivada de la función principal, multiplicado por la derivada del argumento, es decir, la función a la cual se le hace la raíz. Y esto lo podríamos expresar como 1 por u' es u' partido el doble de la raíz de u. Vamos a ver un ejemplo que sería la derivada de esta función. Raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos 5. La derivada sería la derivada de la función principal es la que engloba a 3x cuadrado menos 5, que es la raíz que la he dibujado aquí en rojo. La derivada de la raíz, 1 partido el doble de la raíz, por la derivada del argumento, que es 3x cuadrado menos 5. Sería 3 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, menos 0, es decir, 3 por 2x. Yo puedo ahora simplificar un 2 que está multiplicando aquí con un 2 que está dividiendo aquí. Y esto me quedaría, y simplificando me quedaría 3x partido la raíz cuadrada de 3x cuadrado menos 5. Vamos ahora a derivar esta función. Tenemos una raíz y dentro tenemos un cociente, pero aquí hay un número. Lo más fácil sería poner esto como cociente de dos raíces. La raíz de 2x más 1 partido la raíz de 3. Recordemos que la raíz de un cociente es el cociente de las raíces, lo mismo que la raíz de un producto es el producto de las raíces. Y ahora, esto que está aquí, raíz de 3, es un número porque no hay x, no hay variables. Luego puedo poner esto como el producto de un número, 1 partido de raíz de 3, por una función. Y esto es lo que voy a derivar. Fíjense que hasta aquí no he derivado. La derivada del producto de un número por una función sería el número por el número, 1 partido de raíz de 3, por la derivada de la función. Que aplicando la regla de la cadena sería la derivada de la raíz, 1 partido el doble y copio la raíz, por la derivada del argumento, que es 2x más 1. La derivada de 2x más 1 sería 2 por 1, que es 2, más 0, 2. Si yo simplifico este 2 de aquí y este 2 de aquí, me quedará 1 partido de raíz de 3 partido 2 raíz de 2x más 1. Esto también lo podemos poner de esta forma. 1 partido de raíz de 3 por 1 partido raíz de 2x más 1. Es igual. La derivada también la habríamos podido hacer directamente aplicando la regla de la raíz. Es decir, sin haber hecho este paso. Es decir, y', 1 partido el doble de la raíz, pero me queda una expresión mucho más complicada, por la derivada de lo de dentro. Y ahora sí, la derivada de lo de dentro, pues sacaría el 1/3, sería 1/3 el número por la derivada de 2x más 1, que es 2. Este 2 y este 2 se simplifican y me da este mismo resultado.
Vamos a ver cómo sería ahora la forma compuesta de la derivada de una exponencial. En vez de e elevado a x, e elevado a una función. La derivada sería, pues lo mismo, e elevado a u por la derivada del argumento, en este caso la derivada de la función u, que es u'. Fijaos que la aplicación de la regla de la cadena siempre es lo mismo. La derivada de la función principal, que es lo mismo pero cambiando la x por la función, por la derivada del argumento. Vamos a ver un ejemplo. I igual a e elevado a 2x. Función principal la exponencial, argumento 2x. La derivada sería, por lo tanto, lo mismo, e elevado a 2x, por la derivada de 2x, que es 2 por 1, que es 2. Normalmente los números se suelen poner delante para no confundirlos con argumentos. Por eso esto sería 2 por e elevado a 2x. Bien, vamos a ver ahora la forma compuesta de la exponencial, pero con base distinta al número e. Si la forma simple era a elevado a x, pues ahora tendríamos a elevado a una función. Y la derivada sería, pues lo mismo, a elevado a u por el logaritmo neperiano de la base de a, lo mismo que aquí, por la derivada de la función, por u'. Vamos a ver un ejemplo. La derivada que tenemos que hacer es i igual a 3 elevado a x al cuadrado. La derivada sería, pues la derivada de la función principal, 3 elevado a x al cuadrado por el logaritmo neperiano de 3, por la derivada del argumento, en este caso del exponente, que sería la derivada de x al cuadrado, que es el exponente 2 por x elevado a 2 menos 1, que es 1. Es decir, nos quedaría por 2x. Vamos ahora a ver cómo es la forma compuesta del logaritmo neperiano. Sería, en vez de logaritmo neperiano de x, logaritmo neperiano de u, de una función. Y la derivada sería la derivada como logaritmo neperiano, 1 partido por el argumento, en este caso por la función, por la derivada de esa función, por u'. O lo que es lo mismo, u' partido por u. Vamos a derivar, por ejemplo, esta función, i igual al logaritmo neperiano de 5x más 2. La derivada sería 1 partido por el argumento, o sea, 1 partido por 5x más 2, por la derivada de 5x más 2, que es 5 por la derivada de x, que es 1, más 0, por 5. O lo que es lo mismo, 5 partido 5x más 2. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en una futura ocasión.